saludarlos. Ana Teresa Albella, Anate, y estás en Edita tu Amor en todas sus formas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo contenido. Hoy vamos a trabajar del miedo al amor, un tema importantísimo, porque cuántas veces y cuántas oportunidades nos perdemos en la vida por no saber gestionar el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un proceso natural en el ser humano, sano, funcional, gracias al cual sobrevivimos. Cuando tú estás de pronto en un parque y aparece un perro y te muerde el perro, eso que viene después, ese aviso, cuando tú vas a volver a ir al parque y dices, ay no, mejor no voy a ese parque porque allá hay perros que muerden. O sea, eso es producto del miedo. Es decir, ese mecanismo de defensa que te va a permitir ponerte en aviso o que te da la alarma, ¿okay?, cuando tú te sientes o te puedes sentir amenazado. Yo recuerdo cuando yo era una chamita, una vez iba yo hacia la panadería y una amiga me llamó de lejos. Cuando ella me llama, yo empiezo a correr y no me di cuenta que detrás de mí venía un perro, ¿ok? Y el perro comienza a perseguirme, yo a correr, y el perro detrás de mí. Y hubo un momento en que yo dije, no, esto no puede seguir así. Y yo agarré y volteé de pronto y le dije al perro, ¡párate! Y el perro, para sorpresa mía, el perro se quedó así, timbrado. Se paralizó, dio media vuelta y se fue. Yo después era que me reía, pero en el momento, por supuesto, no me causó gracia. Pero fíjate la reacción mía. En lugar de meterme en una casa o en lugar de subirme a un árbol, qué sé yo, lo que hice fue voltear inmediatamente y darle la orden al perro de que se detuviera. Bueno, imagínense ustedes, si no solo es el miedo del perro, sino que después se podía generar, y esto también es otro proceso que hace el cerebro, que es cuando no solo nos da miedo el hecho con el perro. Vamos a esperar un momentico, porque ustedes saben que tengo cerca la ventana y a veces se cuela mucho ruido, ¿no? Ok, ya pasó. Entonces, nos dicen los psiquiatras, los psicólogos clínicos, ¿ok?, que no solo es el miedo al hecho en sí, sino a lo que está alrededor del miedo. En este caso, del evento que pasó. Este perrito, ¿ok? Pero también pudo haber sido la calle. ¿Por qué? Bueno, porque entonces yo sé que cuando yo vaya a pasar por esa calle, ahí está un perro o pueden haber otros perros. Entonces el cerebro comienza a asociar, ¿ok? Esos mecanismos de asociación también son un mecanismo de defensa. Porque yo lo llamo como varios anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad, el segundo anillo de seguridad, ¿de acuerdo? Así me lo imagino yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eso no lo gestionas adecuadamente, se te puede convertir en procesos de ansiedad. Y ya después se puede producir incluso otro proceso que es el que llamamos pánico, que es cuando no solo sentimos que no podemos hacer nada, sino que ya todo está perdido, ¿no? Entonces, fíjate qué terrible, hasta dónde se pueden dar estos mecanismos y que si no los trabajamos y no los gestionamos adecuadamente, pues no, nos van a paralizar en la vida. Hay personas que de repente quieren estudiar en el extranjero y no se van nunca porque tienen miedo. Hay personas que quieren casarse, pero entonces no se casan porque también tienen ciertas, por allí hay algo que se llama filofobia, que es el miedo al compromiso. O sea, date cuenta del universo, ¿no?, que pudiera surgir de allí. Ahí tenemos otro. Permítanme aprovechar de tomar un poquito de agua mientras pasa el ruido. Bueno, ¿qué otra cosa nos hablan los conocedores de la psiquiatría y de la psicología sobre el miedo? Bueno, nos dicen que hay un mecanismo que se llama generalización, que también es otro proceso que tiende a afectarnos en nuestra vida y en nuestro más sano derecho a nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque cuando generalizamos, entonces ya no es miedo nada más a este hecho, o a esta persona, o a esta circunstancia, sino que lo amplificamos. Por ejemplo, una de estas doctoras daba el ejemplo del perro que te muerde en un parque. Entonces ya no solo le tienes miedo a la mordida del perro, sino que también le tienes miedo al parque. Y a lo mejor generalizas y dices, en todos los parques hay perros violentos, entonces no voy a ir a ningún parque. Imagínate, ¿ok? Es un poco así como se va generando el proceso. Ellos hablan también de un punto que se llama evitación. Es decir, evitamos el miedo
Y al evitar el miedo, pues también evitamos a aquella persona o aquella situación que lo causa. También es un buen mecanismo de defensa. Sin embargo, repetimos, cuando es extremo, entonces también genera otro tipo de problemas. Imagínate que tú vayas a evitar ir al parque o que te haya pasado algo cerca de la farmacia. Vamos a imaginar eso. Cerca de la farmacia, estaba una calle un poco oscura y te asaltaron a las 7 de la noche. Tú vas a evitar pasar por ese callejón o vas a evitar pasar por esa farmacia. Eso se llama mecanismo de evitación. Pero ¿qué pasa cuando tienes que ir a esa farmacia porque se te presentó una emergencia en la madrugada, por ejemplo, y no puedes evitarlo? Entonces, dense cuenta cómo, si bien es cierto, todos estos son mecanismos de protección, mecanismos de defensa, si no los gestionamos adecuadamente, se nos puede convertir el proceso en unas situaciones limitantes y verdaderamente traumáticas o frustrantes. Los psicólogos y los psiquiatras trabajan todo esto de diferentes maneras, diferentes técnicas, depende de con cuál tú te puedas sentir cómodo, ¿no? Si tú has percibido hasta ahora que estás ansioso, que te sientes muy limitado, que tienes algún trauma, pues acude a un especialista y verifica las diferentes formas y terapias que existen y escoge la que tú te sientas más, con la que te sientas más cómodo, ¿ok? A veces no lo vemos porque los mecanismos son inconscientes. Jung lo decía, Carl Jung decía que hay que trabajar nuestras sombras, ¿ok? Nuestras sombras es aquello de nosotros mismos que nosotros mismos no aceptamos o que de alguna manera rechazamos y que están en nuestro subconsciente. Entonces él decía, hay que llevar lo que está inconsciente al consciente para poder entonces integrar esas sombras. Integrando las sombras, estando ya conscientes, entonces encontramos una manera más plena de vivir, ¿no? Además de que todo esto va a impactar en tu creatividad, en tu capacidad resolutiva, en disfrutar más la vida. O sea, de verdad que es una invitación, a través de este canal quiero hacer una invitación muy amplia a que seamos reflexivos y nos prestemos mucha atención para empezar a trabajar y gestionar adecuadamente los miedos, ¿ok? Y si no me creen, déjenme contarles el caso de un amigo, se llama Juan. Le voy a llamar Juan para proteger su identidad, ¿verdad? Pueden ponerle cualquier nombre. Juan era un hombre aparentaba ser muy seguro de sí mismo, muy guapo. Conoce una chica, se enamoran, ¿okay? Pero él tenía miedo al compromiso y además filofobia. ¿Okay? La filofobia es el miedo al compromiso, revísenlo por ahí. Y él comienza pues a llegar a la vida de la chica y se iba, se acercaba y se iba, y así estuvo como por un año. Ya se cansó y decidió retirarse porque ella estaba ya pues en un proceso de mayor amplitud, ya ella quería una relación pues digamos más comprometida, y comprometida no tiene que ver con papeles, ¿ok? Digamos más acompañada. Bueno, y cuando ella se retira, él se siente ofendido. Él venía presentando una serie de heridas, pero de las cuales él no era consciente. Heridas de rechazo, heridas de abandono. Y eso, acompañado con un ego que él fue fortaleciendo cada vez más, trajo en consecuencia, por supuesto, que levantara una muralla de lo que llaman ego y se sintiera ofendido. ¿Qué pasa? Cuando ellos se separan, ella, pues por supuesto, pasa su duelo, su dolor, lo confronta y sigue adelante. Pero él se quedó sintiéndose ofendido o sintiéndose rechazado. Busca una amiga, con esa amiga empieza a hablarle mal de aquella chica, la amiga empiezan a salir juntos, la amiga parece que tenía estas creencias de, ahorita parece que hay mucha gente y está en boga la parte esta de los manejos energéticos. Yo respeto todas las creencias, todas las religiones, porque forman parte pues del sistema humano y de su fe y de su... Así que yo las respeto. Pero miren hasta dónde llegó esta gente. O sea, empezaron a hablar mal de ella, empezaron a difamarla. El caballero, por su parte, sin que la nueva novia se diera cuenta, comenzó a pagarle dinero a personas que vivían cerca de ella para que le informaran cuando entraba, cuando salía. Comenzó a dañar su trabajo, también su reputación, para de alguna manera someterla, ¿no? Y obligarla a que volviera con él. En fin, ¿qué más hizo? Bueno, entonces se fueron a hacer este tipo de trabajos energéticos. Él me cuenta que buscaron a un brujo, un chamán, no sé, y comenzaron a hacerle trabajos rituales. Yo revisé con 700 videos
para ver qué tipo de rituales y me estaba hablando, ¿no? Me hablaba de amarre, me hablaba de endulzamiento, me hablaba de cruceo, bloqueo de camino, trabajo de esa naturaleza. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros los seres humanos? ¿Okay? Sin criticar las creencias y sin criticar, digamos, él habló también incluso de un culto satánico, ¿sí? de que fue e involucró a un grupo de personas que hacen este tipo de cosas y pagó mucho dinero también, ¿ok? Claro, él a la final se siente culpable de todo esto porque pasaron varios años, él tuvo que verse, porque cayó enfermo y él tuvo que verse con un psiquiatra también y comenzó a trabajar todos estos temas, ¿no? Entonces, claro, él al final se sentía un poco culpable, pues decía, bueno, realmente ella no es responsable de que yo tuviera estos traumas, de que yo no tuviera estas inseguridades, ¿ok? Ella no lo sabía, ¿ok? Se lo imaginó, pero no lo sabía. Y bueno, él después fue y habló con ella y limaron las perezas y conversaron, pero tuvieron que pasar varios años para que él se diera cuenta de no solo el daño que se estaba haciendo a sí mismo, sino el daño que le estaba haciendo a ella y a otras personas en el pasado. Y tú me dirás, bueno, pero ¿y uno no se da cuenta de eso? No, porque a veces son reacciones que vienen del inconsciente, ¿ok? De hecho, para mí cuando uno reacciona, eso viene del inconsciente. Entonces, porque no es la acción es una respuesta que viene siendo consciente, que viene siendo responsable ante un hecho. Pero cuando estamos abordados, ¿okay? Con el inconsciente, todas esas son reacciones que tú no puedes prever, ¿ok? Son rutas como escondidas, vamos a decirlo así, porque no estamos conscientes de ellas. Pues yo les hablaba ahorita de Carl Jung y realmente Carl Jung me parece interesantísimo su postulado, ¿okay? Sus enfoques y sus principios, porque ciertamente todos tenemos nuestras sombras. Entonces, en la medida que nosotros podamos trabajar esas sombras, también lo podemos ver como heridas de la infancia, ¿verdad? Esas heridas de la infancia, Jung habla de la individuación, Jung habla del trabajo con nuestro niño interior, y es importantísimo, pues, realmente es importantísimo. Entonces, llevar la sombra a la luz, que en sinónimo es a llevarlo a hacerlo consciente, oye, te va a permitir definitivamente ser libre, romper cadenas. Puedes sentirte mal en varios momentos, sí, claro, por eso es que las terapias que ustedes escojan y los profesionales que ustedes escojan para trabajarlo, pues que sean que tú te sientas cómodo, ¿ok? Y que vayas despacio y a tu propio ritmo, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué otras cosas les puedo comentar sobre este tema? Bueno, como ya hemos visto con este caso que hemos llamado Juan, ¿verdad? Cómo afecta las relaciones, cómo incluso puede llegar a meterte en delitos, porque aquí entre lo que él y la chica hicieron hubo delitos. El acoso es un delito, el espionaje ilegal es un delito, y desde otro punto de vista, espiritualmente hablando, también se cometen esos delitos, ¿ok? Entonces date cuenta que todo este dolor, todo este sufrimiento, que también va a afectar tu salud, que va a afectar tu cerebro, que va a afectar tu trabajo, o sea, bien vale la pena que por tu felicidad y por tu desarrollo emocional, que te tomes el tiempo, reflexiones y veas por favor si estás atravesando procesos de ansiedad. Hay un síndrome que se llama síndrome de ansiedad generalizado, ¿okay? Si estás sintiéndote paralizado en tu vida, si no te provoca salir de casa, a veces pasa eso también. Nos metemos en un búnker, ¿okay? Nos metemos en una cápsula, porque allí nos sentimos cómodos y nos sentimos seguros. El problema cuando nos metemos en esa cápsula es que al no estar en interacción con otro, porque te estás protegiendo del otro, tampoco te estás dando la oportunidad de crecer, porque siempre se crece, por lo menos a mi entender, en relación con el otro. El otro, que es como un espejo, que me muestra no necesariamente lo que a mí me gusta, sino lo que a mí no me gusta de mí mismo, ¿ok? Cuando las personas dicen, te odio, a mí una vez una chica hasta me maldijo en mi cara, imagínate tú, y yo me quedaba así, y una amiga que estaba conmigo me dice, pero tú no reaccionas, y yo digo, pero es que ella no me odia a mí, o sea, ella se odia a sí misma. Lo que pasa es que la persona, el interlocutor o el espejo que consiguió en ese momento era yo, ¿ok? Pero el odio realmente no es conmigo. Entonces, el día que aprendamos que ciertas situaciones no son personales, pues, oye,
te evitarás menos problemas, porque imagínate un ego enganchado con otro ego, entonces dos personas con problemas de infancia o dos personas con problemas de miedo de gestión no echan, ¿ok? Que van acumulándose a lo largo de la vida y de pronto te pasa una tontería y tú explotas y tú dices, pero ¿qué me pasó? Si era una tontería, no, era una tontería en ese momento, pero es que lo que tú vienes cargando desde hace años es mucho, entonces una tontería, como decimos, la gota se rebosa, ¿ok? Las causas sociales que también me parecieron importantes porque es el condicionamiento social y cómo este condicionamiento nos impacta en nuestra formulación y en nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, en esta sociedad de ahorita estamos viviendo una sociedad donde se da preeminencia a las relaciones efímeras, ¿ok? Superficiales, el amiguito con derecho, el no comprometerme. Por supuesto, eso tiene una gran cantidad de consecuencias a la hora de que tú puedas desarrollar tus habilidades, tus destrezas y tu capacidad de amar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una relación pasajera, que está muy bien, hay edades para eso. Yo digo que en la vida hay edades para todo. Están los 20, están los 30, están los 40, están los 50, pero es que hay gente que llega a los 80 que todavía quiere andar viviendo en esa misma tónica. Y ahí es cuando tú te das cuenta, oye, mira cuánto tiempo perdí revisando, reflexionando y buscando descongestionar tantos bloqueos, porque en la edad adulta, cuando tú necesitas ese acompañamiento, cuando tú necesitas esa gente de amor incondicional contigo, para que estén contigo en los verdaderos momentos difíciles de la vida, pues no están, pero no están porque ya estamos condicionados en nuestras sociedades a una vida amorosa, afectiva, con muy poca responsabilidad emocional. Entonces fíjate tú lo importante entonces del tema del miedo al amor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero vamos a revisar nuestras bases, ¿verdad? Dicen los psicólogos y los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Vamos a revisar nuestra base. Cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestra autoconfianza, cómo está nuestra seguridad, ¿ok? Si eso está bien, entonces excelente, porque tienes un marco o un caldo de cultivo importante para que puedas ir trabajando los bloqueos que te ha generado tantas experiencias pasadas, ¿ok? Ahora, si eso no lo tienes bien trabajado, yo te sugeriría, comienza a trabajar por tu autoestima. Quiero hacer alusión otra vez a Carl Jung porque de verdad que me encanta la forma como él lo abordó y como nos lo dejó propuesto, ¿ok? Entonces trabajar un poco nuestra sombra, trabajar el niño interior y la individuación. Bueno, quiero ya ir cerrando, pero para cerrar le voy a leer este poema que yo escribí hace muchos años. Lo publiqué en un librito que se llama El abrigo de agua, volumen 1, y lo volví a publicar pero en digital hace poco, el año pasado creo yo. Si lo quieren con todo el gusto me lo piden por aquí por mi correo y yo se los hago llegar sin mayor problema, ¿ok? Con esto quiero cerrar. Se llama Del Ser y dice: porque al ser humano puede ser libre para dar paso a los acontecimientos, escuchar el silencio y ver el cielo, comprender el llanto del enfermo, de ese espíritu pobre que divaga, del espíritu guerrero que combate con tu peor enemigo, con la sombra de ti mismo. Porque al ser humano puedes estar libre de toda atadura vana y egoísta, pulpo de tu propia sangre, espada de tu propia herida, flor de tu destino que verás algún día. Porque viendo la libertad de nuestras vidas, podemos encontrar el camino que estando ante nosotros jamás vimos. Vamos a trabajar nuestras sombras, esa es la invitación. Un abrazo, se les quiere mucho. Como siempre les digo, somos una bendición para el universo, hagamos que esa bendición se multiplique. Y si no me creen, entonces les dejo la invitación abierta. Seamos esa bendición para el universo y hagamos que la misma se multiplique. Se les quiere.